Bienvenido a otro de los tópicos de este tu curso C++ con Sinjai. El día de hoy tocaremos cómo hacer una función para determinar si un número es primo o no. Bueno, pero primero tenemos que recordar que es un número primo. Para recordar que es un número primo, vamos a suponer una serie de números, del 1 al 12, por ejemplo, en donde nosotros queremos saber si alguno de ellos es primo o no. Y bueno, hay que recordar la definición, donde nos dice que un número primo son los números que solamente tienen dos divisores. Uno de ellos es el 1 y otro es ellos mismos. Por ejemplo, queremos saber si el 6 es un número primo o no. Pero ¿cómo se va a realizar esto? Pues lo que tenemos que verificar es si el número es divisible de 1 en 1, del 1 hasta el 6, y contar todos los divisores que vayan apareciendo. Si ya estás listo para continuar con este tema, comencemos. Por ejemplo, si empezamos desde el 1, pues divido el 6 entre el 1, cabe a 6 y el resultado da 0. A ese número que sobra se le llama residuo. Entonces yo puedo saber que es divisible cuando el residuo da 0. Si eso que sobra de la división entera es 0, entonces sí es un divisor. En este caso el 1 es divisor del 6. Entonces pues vamos a irlos contando. Ya encontramos el primer divisor. Vámonos con el número 2. El número 2, si hacemos la división 6 entre 2, cabe a 3 y nos sobra 0. Otra vez el residuo dio 0, si es divisor, por lo tanto llevamos 2. Vámonos con el número 3. 6 entre 3 da 2 y nos sobran 0. Otra vez el residuo es 0, entonces sí es divisor y ya llevamos 3 divisores. Vámonos con el 4. 6 entre 4 cabe a 1 y nos sobran 2. En este caso el residuo no da 0, por lo cual el 4 no es un divisor. Vámonos al 5. 6 entre 5 cabe a 1 y nos sobra 1. El residuo da 1, entonces tampoco es divisor. Y finalmente, 6 entre 6 da 1 y me sobran 0. El residuo es 0, entonces este sí es un divisor. Entonces el número 6 tiene 4 divisores. Entonces, recordando, un número primo solo tiene 2 divisores. Entonces, el 6 no es un número primo. Ejemplo número 2. Queremos saber si el 5 es un número primo. Vamos a hacer el mismo procedimiento empezando desde el 1. Hacemos la división, 5 entre 1 da 5, el residuo me da 0, entonces ya encontramos un divisor. Vámonos con el siguiente. 5 entre 2 cabe a 2, sobra 1. Entonces el 2 no es un divisor. Vámonos con el 3. 5 entre 3 cabe a 1 y sobran 2. El 3 tampoco es un divisor. Vámonos con el 4. 5 entre 4 cabe a 1 y sobra 1. El residuo tampoco es 0, entonces el 4 tampoco es divisor. Y finalmente con el 5. 5 entre 5 da 1 y sobran 0. El residuo es 0. Entonces el 5 sí es un divisor. Entonces el 5 tiene 2 divisores. Por lo tanto, el 5 sí es un número primo. Como hemos podido ver, el procedimiento pues se tiene que hacer la división paso a paso y contar la cantidad de divisores. Independientemente del número n que yo busque o que quiera saber si es un número primo, entonces, si la cantidad de veces que el residuo da 0 es 2, el número que yo estoy analizando es primo. Para nosotros en programación sacar el residuo de una división, pues la operación que nosotros tenemos que hacer es la llamada módulo. Cuando yo hago el módulo de un número, lo que me da como resultado no es cuántas veces cabe, sino el residuo.
Entonces yo debo de contar cuántas veces el módulo da 0. Desde el 1 hasta el número que estamos analizando. Para nosotros en programación sacar el residuo de una división, pues la operación que nosotros tenemos que hacer es la llamada módulo. Cuando yo hago el módulo de un número, lo que me da como resultado no es cuántas veces cabe, sino el residuo. Entonces yo debo de contar cuántas veces el módulo da 0. Desde el 1 hasta el número que estamos analizando. Muy bien, ahora que ya sabemos cómo funciona esto, entonces pasemos este razonamiento a C++. Aquí está nuestro programa principal, nuestra plantilla para lo que son las funciones. Entonces vamos a empezar por pedirle al usuario que introduzca un número. Listo, cout introduce un número. Lo vamos a guardar en la variable n. No la hemos declarado, entonces acá también la vamos a tener que declarar. Una variable entera que se llama n. Una vez que ya introdujimos el dato, ahora tengo que contabilizar cuántos divisores hay desde el 1 hasta el n. Entonces voy a incluir un ciclo for. Me voy a lo que es mi panel de mini plantillas e incluyo un ciclo for. Este ciclo for tiene que ir desde el 1 hasta el n, incluyéndolo. Si yo tengo un 5, si yo tengo aquí menor que 5, para incluirlo pues va a ser menor o igual, entonces le voy a poner aplicar y listo. Un contador que va desde el 1 hasta el número que yo coloque en n. Esta variable la voy a declarar aquí arriba como int i y pues voy a proceder a borrarla del ciclo for. Ya tengo mi ciclo for que va a estar revisando de número por número. Entonces ocupo también generar una variable que cuente la cantidad de divisores que hay. Entonces ahí está, indivisores. Hay que ponerle en 0, ya que hay que recordar que cuando declaramos una variable no necesariamente está vacía. Entonces pues hay que declararle en 0. Divisores es igual a 0. Y ahora sí, lo que voy a preguntarle aquí es el concepto que vimos anteriormente. Tengo que obtener el módulo y preguntarle si el módulo da 0. Porque si el módulo da 0 significa que sí es divisor. Primeramente tengo que preguntarle si es divisor o no. Entonces para eso le voy a decir si n, que es el número que quiero saber si es primo o no, módulo i es un 0. Aquí hay que ponerle, le vamos a poner un pequeño mensaje. Esto significa que sí es divisor. Voy a poner mis llaves de apertura y cierre de ese if. Y si sí es divisor, entonces yo tengo que incrementar el contador de divisores. Yo le pondré divisores más. Una vez que el ciclo for hace todo su recorrido, desde el número 1 hasta el número que yo introduzca el usuario, me va a estar contabilizando, va a estar haciendo esa comparación. Entonces una vez que ya terminó el ciclo for, pues lo único que falta es preguntarle si divisores es igual a 2, entonces tendré que poner como resultado el número quiero que aparezca el número, entonces le tendré que poner n es primo y final de línea o brinco de renglón.
y luego aquí voy a colocar un else. Si el número de divisores es diferente de 2, entonces significa que el número no es primo. Y listo, tengo mi programa básico que me va a decir si el número que introduce el usuario es primo o no. Vamos a correrlo. Muy bien, entonces, primera instrucción, introduce número. Voy a ponerle el 6. El número 6 no es primo. Voy a volver a correr el programa. Y si le coloco, por ejemplo, el 11, el número 11 sí es primo. Ya tengo un programa que me resuelve a partir de la lógica que pensamos en un principio. Una vez que tenemos el programa principal terminado, pues ya nada más hay que convertirlo en una función. Esto, como ya lo habíamos visto antes, pues simplemente se recortan las instrucciones que son vitales para nuestro programa, por ejemplo estas, y acá colocamos en las funciones definidas por el usuario, vamos a declarar para empezar la función. En este caso la función solamente me interesa que regrese un verdadero o un falso, ya que solamente quiero saber si sí o si no es primo. Entonces le pondré una variable tipo bol y le voy a poner es primo la función, así se va a llamar, en la cual solamente se mete un valor numérico n. Abro mis llaves y aquí coloco las instrucciones del programa principal. Bueno, estaban en el programa principal, entonces estas pasan a ser instrucciones de la función. Instrucciones de la función. Y también nos va a faltar las variables locales de la función. Entonces buscamos todo aquello que no esté declarado. Int n si está declarada, la i no está declarada y divisores tampoco, entonces las voy a tener que declarar. Int i. Y en este caso hay que recordar que si los divisores es igual a 2, pues significa que es un número primo. Entonces en este caso solamente ocupo, solo ocupo retornar un verdadero, porque si es un primo, y si no es un primo, entonces regresaré un falso. Y listo, tenemos nuestra función. Si es primo, regresa un verdadero. Si no es un primo, regresa un falso. Entonces pues ya no nos falta adaptar lo que resta del programa principal. Estas ya no los requiero porque eran parte de la función. Introduzco un número y ya le puedo decir resultado es igual a es primo n. Y aquí le puedo poner algo como esto: si resultado, recuerden que resultado me regresa un true si es verdadero. Entonces aquí le estoy preguntando si esto es verdadero, en otras palabras resultado. O también lo puedo manejar como resultado es true. ¿Qué es lo que voy a hacer con esto? Pues simplemente cout el número n es primo. Final de línea, punto y coma. Si no cumple la condición, no es primo. No es primo. Entonces ya tengo mi función main. El usuario introduce un número con sein. Mandas llamar la función es primo. Esto te va a dar regresar un verdadero, un falso.
y tú ya puedes decir, pues si es verdadero, entonces si es primo, si no es verdadero, no es primo. Aquí lo único que hace falta es que el resultado no lo hemos declarado, y hay que recordar que la función es primo me regresa un booleano, un true o false, por lo cual el resultado también deberá ser un booleano. Entonces aquí le pondré all resultado y listo, ya puedo correr mi programa. Mi programa principal está esperando que le introduzca un número, entonces le pongo por ejemplo un 7. El número 7 sí es primo. Lo puedo volver a correr con otro número. Le voy a poner por ejemplo un 20. El número 20 no es primo. Hemos convertido las instrucciones principales de nuestro programa principal a una función que te dice si un número es primo o no. Si te ha gustado este video, no se te olvide regalarnos un like y suscribirte al canal. Recuerda que si le das también a la campanita, esto le permitirá a YouTube avisarte de nuestras próximas publicaciones en el canal. Nos vemos en la próxima.